Buenas noches, mis hermanos y amigos. Hay una frase que en estos últimos años ha cobrado fuerza y algunos las tienen como el lema de su vida. Sí, la practican. En el mundo va hacia el despeñadero. El mundo va hacia la destrucción. Hacia allá va el mundo. Y estamos seguros de que la palabra de Dios, ¿no? Su palabra, la palabra del Dios vivo y verdadero, estamos seguros que todo se cumplirá. Y estos son los últimos tiempos. Sí, los que estamos viviendo son los últimos tiempos. Estudiando la palabra, podemos decir, hermanos, que a este mundo no les queda más que 2 generaciones. No estoy dando fechas, solo tratando de guiarme por la palabra del Señor. A este mundo máximo le quedan 2 generaciones. Está próximo a ser destruido, porque el hombre lo destruye por el pecado, por la maldad. Y esta frase, que la tienen como lema, ¿no?, principal de su vida, ha llegado a la iglesia. Y hay cristianos que también la practican. Y este lema, esta frase, está haciendo mucho daño. Ha hecho daño, hace daño y hará daño a la iglesia. Por falsos cristianos que se introducen para dividir o hacer daño a los hijos de Dios. Porque un verdadero cristiano no va a practicar esta frase. Pero lastimosamente, los falsos cristianos, es decir, lobos vestidos de ovejas, o simplemente, hermanos míos, trigo y cizaña, hacen daño a los hijos de Dios o a las hijas de Dios. Están haciendo mucho daño. Esa frase es: piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás. Sí, mis hermanos. Personas que andan viendo a quién hacer daño. Es fácil hoy levantar una calumnia. Hablar y decir: oye, vi a fulano de tal. Fácil. Oh, oye, escuché de fulano de tal, que esto dicen de ella, que esto dicen de él. Y la lanzamos. Tiene que ser verdad. Y hermanos, sucede eso. Porque ¿saben qué? Luchamos contra la maldad. Luchamos contra eso. Cuando escuchamos un chisme, una murmuración de otro, es como que nos alegra. ¿Por qué? Porque enseguida viene la comparación. Ah, fulano de tal anda en eso. Fulana de tal anda en eso. Entonces nos hace sentir mejores que ellos. Si andan en eso, si han caído en eso, ay, qué bueno que yo no caí. Qué bueno que yo no soy así. Y preferimos pensar mal de los demás. Preferimos pensar lo peor de los otros. Preferimos eso para sentirnos superiores espiritualmente y que somos mejores personas que ellos. Pero delante de Dios no sucede así, sino que el cristiano o la cristiana que actúa de esa manera es peor que la persona que ha caído. Si es que ha caído, es peor, porque tiene ese sentimiento de hacer daño, Hermanos, porque si alguien, escúchenme bien, si alguien llega a hablarnos mal de otros, ¿cuál debe ser nuestro primer pensamiento y sentimiento delante de Dios? Dice la palabra: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es decir, buscar restaurar lo más rápido posible a ese hermano o esa hermana, o ayudar si es un no cristiano, pero no pisotearlo o pisotearla, pararnos encima de ellos, porque eso es lo que hace Satanás.
Es lo que hace el diablo. Pero hermanos míos, sí, en cambio nos ponemos, ¿no?, como un eslabón más de la cadena que hace daño y hace daño y hace daño, practicamos lo que la vieja frase en la iglesia se repite, que la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Porque siempre andamos pensando mal de los demás. Siempre andamos pensando mal de los demás. Lo que nos dicen, sí, de verdad de ser. Oh, hermanos, en la fe, qué daño que hacemos. Qué daño que hacemos. Lo he visto, lo he palpado, hermanos, en la fe. Lo he visto, a mí no me lo han contado. He visto la maldad dentro de los supuestos cristianos para pisotear a otros. Nunca para tratar de restaurarlos. Nunca para tratar de restaurar, sino para tratar de pisotear. Por si acaso él o ella se quieran levantar. He visto también cómo personas han sido calumniadas cuando nunca hicieron de lo cual se las acusaba. Pero a alguien le cayó mal e inició un chisme e inició una murmuración porque le cayó mal, y esa murmuración, como una bola de nieve, cada vez se hace más grande, más grande, más grande y creíble. La gente lo cree. En la iglesia eso, hermanos, eso es diabólico. Eso no es del Señor. Eso es de Satanás. Es diabólico. Esta frase, piensa mal y acertarás, nació en el infierno. Sí, si el mundo la practica, el mundo es el mundo. Acuérdense que en este mundo solo hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y cuántos hijos tiene Dios y cuántos hijos tiene el diablo? Bueno, hermanos, la Biblia habla de remanente. Digamos que entre 1,000 millones de personas, puede ser que 100 millones de personas sean cristianos. De verdad, de verdad. Se lo escuché a un hermano, a un misionero hace muchos años, y el misionero hablaba, ¿no? La puerta estrecha, pocos son los que entran. En la puerta ancha entrarán multitudes, millones de millones, pero en la puerta estrecha, pocos son los que entran. Y él decía, de 1,000 millones, puede ser que 100 millones sean cristianos. Así que el diablo tiene más hijos que Dios. Esa es la verdad, mis hermanos. El diablo tiene más hijos que Dios. Y entre ellos, esta frase, entre ellos la practican. Pero no tenemos los cristianos que mantener eso. Los cristianos no debemos practicar eso, mis hermanos. Si un hermano nos habla mal de otro, lo más rápido posible, lo más rápido, hablar con ese hermano, hablar con esa hermana. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto esto? Para detener el daño o para poner a la luz la maldad que se quería o se quiere hacer con esa persona. Pero lo más rápido. Nada de piensa mal y acertarás en la iglesia. Lo reitero, esa es una frase nacida en el infierno. Miren, en el capítulo 15 de Mateo capítulo 15, voy a leer desde el verso 10. Fíjense, Mateo 15 desde el verso 10. Dice el Señor en su palabra: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina?
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mis hermanos, en los tiempos del Señor ya había ese pensamiento de que el hombre es malo porque el medio ambiente es malo. Pero se olvidan, el que crea el medio ambiente en sí es el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre es malo. Del corazón salen los malos pensamientos, sale la maldad, sale del corazón. Nacemos con el corazón sucio, corrupto. Y eso es lo que contamina el medio ambiente. Es lo que hace daño al prójimo. Por eso, esa frase, piensa mal y acertarás, es entre los hijos del diablo. Pero si hay cristianos que practican eso, que cuando vienen y le hablan mal de otros, enseguida lo creen y enseguida también se convierten en una especie de dominó que va ganando adeptos y adeptos de una mentira para hacer daño al otro. En caso de que ese chisme, de que esa murmuración sea cierta, hermanos, lo más rápido que se pueda, hay que ir a restaurar a ese hermano, a esa hermana. Pero no, lo más fácil es seguir regando el chisme y pisotear a esa hermana o a ese hermano por si acaso quiera levantarse. No, hermanos, eso es lo que nos pide el Señor. Si escuchamos algo mal de alguien, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, dice la palabra de Dios. Pero hermanos míos, escúchenme. Si logramos parar murmuración y chisme a tiempo, podemos lograr parar una calumnia a tiempo y poner en evidencia a estas malas personas que están incrustadas en la iglesia, que lo único que quieren es hacer daño a los demás. Sí, fungen como cristianos, pero la menor posibilidad de hacer daño la hacen. Hermanos, hay vidas que han sido destruidas por calumnias. Hay cristianos que se han apartado de la iglesia por calumnias, por mentiras. Porque es lo más fácil de creer. Porque cuando escuchamos que alguien ha caído, cuando escuchamos algo malo de los demás, ¿saben qué sucede? Esa persona cayó. Ese hermano cayó. Esa hermana cayó. Cayó ese hermano. Cierto. Entonces nos hace sentir que somos superiores al que cayó. Porque nosotros no hemos caído. Que somos mejores que ellos. Pero cuando sentimos eso, haya caído o no esa persona, somos peores que ellos. Somos peores que ellos. Eso es algo que muchas veces no reconocemos. Ustedes se acuerdan del fariseo y el publicano. Los dos van al templo a orar. Los dos van al templo a orar. El uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo dice la palabra de Dios, y es el mismo Señor Jesús que lo manifiesta. Oraba consigo mismo, no con Dios. Él pensaba que estaba hablando con Dios. No, dice, oraba consigo mismo. Es decir, que sus oraciones no pasaban del tumbado. Peor, llegaban al cielo. Oraba consigo mismo diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como este hombre pecador, que es un adúltero, que es esto y este otro y este otro. Gracias, Señor, que no soy como este. Mas el publicano no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo y decía, Señor, perdóname, 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 porque soy un sucio pecador. Jesús, sé propicio a mi pecador. Y es el mismo Señor que dice, bueno, ¿quién de los dos creen que fue justificado? ¿El fariseo o el publicano? El que decía,
no soy como este. Y el otro que reconocía su pecado. Bueno, Jesús dice el publicano. Es lo mismo, hermanos míos, cuando viene la murmuración, el chisme, el pensar que somos mejores que los demás, el andar siempre pensando mal de todo. Eso no es bueno, bajo ningún concepto es bueno, porque nos impide que la palabra de Dios penetre en nosotros. Podemos comprarnos 100 Biblias, tener las mejores traducciones y leer la Biblia todos los días. Pero ¿qué sucederá? Veamos 2 versículos o 2 porciones de la Biblia. Santiago, capítulo 1 de Santiago. Leo 1:21. Santiago 1:21 dice, para los que guardan la malicia de andar pensando mal de todo, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay que desechar la malicia de nuestra mente, de nuestros corazones, para que la palabra realmente penetre en nosotros, para que la palabra se haga vida en nosotros, para que el Espíritu Santo obre en el poder de Dios en nosotros. Porque si no es así, si guardamos malicia esa de siempre piensa mal y acertarás, sí, vamos a la iglesia los domingos, leemos la Biblia todos los días, pero será como que rebota y rebota y rebota, porque no penetrará la palabra, ¿no? Pedro lo dice de otra manera. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Leo los versos 1 al 3. Primera de Pedro 2, 1 al 3, dice la palabra de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice, desechando, botando, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense, qué palabra. Y miren, el verso 2 de primera carta de Pedro 2 dice, desde el 1 leo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando. Pedro, todo el capítulo 2 habla de que tenemos que tener la mente limpia, hermanos. El corazón limpio y en santidad. Porque si no, la palabra de Dios no puede penetrar en nosotros. La palabra del Señor no puede obrar en nosotros. Así leamos todos los días la Biblia, capítulos enteros. La palabra de Dios no logrará su cometido. Por eso Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo importante que es tener limpio el corazón, tener limpia la mente, para que la palabra pueda venir a nosotros. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero antes de eso, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda maldad. Así que, hermano, en la fe, si usted es de los que defiende y practica esta frase, piensa mal y acertarás, usted se está haciendo mucho daño a sí mismo y también a los demás. Y en vez de ser una bendición a la iglesia, es tropiezo para ello. ¿Quiere usted hacer eso, hermano? Por favor, si eso ha sido el lema de su vida, deséchelo. Pídale perdón al Señor. Dígalo que lo perdone, que lo limpie y que lo guarde de hacer daño a los demás, con chismes, con murmuración, con toda clase de calumnias, porque los hijos de Dios
estamos para bendecir, estamos para poner puentes y no para romperlos. Luchamos contra el pecado y no con el pecado. Es la enseñanza de la palabra de Dios. No es la enseñanza de hombre alguno. Es así, porque el Señor así lo dice. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.